Mira San Martín, Carpio de la Yacuara, Plaza Venezuela de Salía. Parada, por favor. En la parada, por favor. Entre en que caben 100 con Laura Elena Castillo. En la parada, por favor. Oiga, si hay fuego en el 23. Buenos días. Bienvenidos al programa de radio del Bus TV. Este programa se llama En la Parada, por favor. Es nuestro primer programa, estamos hoy en nuestro debut y les vamos a presentar qué es En la Parada TV y primero vamos a contar qué es el Bus TV. El Bus TV es un medio de comunicación que nació en mayo de 2017 en medio de las protestas, en medio de ese desgarramiento que fue la calle, esos durante 3 meses aproximadamente. Bueno, ahí se nos ocurrió que hacía falta llevar la información a donde estaba la gente. No podíamos esperar que la gente en ese momento tuviese tiempo y acceso a los medios de comunicación. Entonces dijimos, bueno, vamos a llevar la información a donde está la gente. ¿Y dónde está la gente? Que bueno, en los autobuses hay mucha gente sentada, hay mucha gente que nos puede escuchar, a menos de que se lancen por la ventana, pero por lo general nos escuchan con mucha atención. Y este proyecto tiene ya 3 años, en este momento está en pausa por el confinamiento del coronavirus y las medidas de seguridad, y hemos desarrollado un montón de nuevas estrategias para comunicarnos, y este programa, En la Parada, por favor, es uno de ellos. Este programa tiene varias secciones. Vamos a empezar con la primera sección, que se llama Pasaje al Subir. Después la segunda se llama Si su hija sufre y llora es por un chofer, señora. La tercera se llama Tu envidia me fortalece. Y la cuarta, Los problemas son pasajeros. Entonces vamos con nuestra primera sección. Espérate, Laura Elena, muy buenos días. Muy buenos días, conozco esa voz. Claro, mi vida, tantos años de amistad, de cariño y el orgullo de darte la bienvenida. Rafael me dice, ¿le avisamos? No, que sea una sorpresa. Qué creativos esos nombres de las secciones. Laura, bienvenida tú, bienvenido al equipo del Bus TV. Ya lo sabes, esta es tu casa. Bienvenida. Gracias, Elías, qué sorpresa, la verdad, me agrada mucho saber que estás ahí, que estás aquí, y bueno, nos hemos cruzado muchas veces, Radio Comunidad y el Bus TV, y también tú y yo, siendo periodistas, sí, mucho tiempo en el diario El Nacional, así que tenemos una larga historia que finalmente está viendo este producto en Radio Comunidad. Estoy muy agradecida por la invitación. Bueno, me quedo como oyente. Bueno, está bien. Por favor, después me das tus comentarios. Claro que sí, Laura. Un abrazo. Gracias. Pasaje al subir. Pasaje al subir es un recorrido. Vamos a montarnos en este bus. Pasaje al subir es un recuento de historias y de noticias que tienen que ver con el transporte público. Vamos a empezar con una noticia que estamos monitoreando desde anoche, y es que, bueno, fue detenido el presidente de la línea Santa Teresita en Trujillo. Así lo denuncia el presidente del sindicato de transportistas allá. Al parecer, el presidente de la línea Santa Teresita publicó en su estado de WhatsApp información sobre la venta de gasolina en el estado, específicamente en Carache, estado Trujillo. Aparentemente Cañizales iba a ser trasladado a la fiscalía por instigación al odio. Es una noticia que todavía estamos monitoreando y de la que se sabrá más información más adelante. Esa es la primera noticia relacionada con el tema del transporte, que está en caliente, ocurrió ayer y tiene a los transportistas del estado Trujillo preocupados. Ahora vamos con otra noticia también relacionada con el mundo del transporte, pero que a todos los que somos usuarios del transporte público nos interesa conocer. Todo Ticket de Banesco creó una tarjeta para pagar el transporte público. Lo hizo en alianza con LibrePago, que es una empresa
de tecnología venezolana, y esta tarjeta permite que podamos pagar el transporte público en un punto de venta que tendrían los transportistas. Es una especie de, si recuerdan las tarjetas de alimentación, bueno, es una versión de las tarjetas de alimentación que se va a poder pagar en el transporte público. Esto tomando en cuenta los problemas de efectivo, pudiera ser una solución muy interesante. Vamos a tener pronto también en el programa para entrevistar a María Alejandra Medina, que es gerente de mercadeo de Todo Ticket, y también a Johan Canzanace, que es de Libre Pago. Ambos van a venir a un próximo programa para conversar acerca de esta posibilidad. En este momento están haciendo un plan piloto en las rutas Caracas, Guarena, Guatire, con varias líneas: la línea del Ejecutivo Nuevo Mundo, Nueva Casarapa, Ejecutivo Buenaventura, y también en algunas líneas en Vargas. Entonces, bueno, la tarjeta está ya poniéndose a prueba, y la tarjeta puede ser realmente una forma de que pasemos, evolucionemos en nuestro transporte público hacia un lugar, bueno, que sea menos complejo. Todos sabemos lo que significa, pues, justamente ese pasaje al subir, y los problemas que puede tener, que nos puede traer a todos no tener efectivo. Entonces, bueno, digamos que es una noticia que celebramos y esperamos que pueda convertirse en algo masivo. Ojalá ahí ocurra. Bueno, vamos a hablar ahora sobre otro tema que le interesa a los transportistas, pero también a todos los usuarios. En este momento, las dos refinerías importantes de Venezuela, la más grande, que es Cardón, y después la del Palito, están en este momento con grandes fallas debido a incendios. Los incendios son, bueno, por varios motivos. El de Cardón, según informó Eudis Girot, que es un sindicalista de PDVSA, fue por acumulación de nafta. El hecho es que Venezuela tiene 5 refinerías, en algún momento las más productivas del continente y unas de las más productivas del mundo. Hasta hace pues poco funcionaban las 5 refinerías, ahora están tratando de arrancar Cardón y el Palito, que lo han hecho de manera pues un poco lenta, ¿no? Y bueno, entonces también la reactivación del Palito pudiera ser para dentro de 25 días aproximadamente, para hacerlo de manera segura. Esas son dos informaciones importantes que tienen que ver con el abastecimiento de gasolina, que a todos nos interesa. En este momento la mayoría de la gasolina, como ustedes saben, que consumimos en Venezuela es importada. Venezuela no había importado gasolina hasta hace 2-3 años en su historia como país productor de petróleo. Siempre habíamos producido la gasolina que consumíamos hasta hace muy poco. Hay otras dos noticias que me parece que son importantes también, que están relacionadas con el mundo del transporte, no necesariamente con el mundo del transporte público, pero sí está relacionada con la importancia de hacerle mantenimiento a las unidades de transporte. La semana pasada y ayer fallecieron 2 choferes de gandolas de empresas públicas. El primero, que falleció en Guayana, es Argenis Velázquez, era trabajador de Bausilum, y el camión que estaba transportando se quedó sin frenos en los Pijiguaos. Ha habido 7 accidentes laborales en los últimos meses por falta de mantenimiento, informa el sindicato de Bausilum. La noticia dice que Argenis Velázquez se lanzó del camión, pero fue aplastado por la plataforma que venía atrás, es decir, no pudo salvarse. Él trató de lanzarse porque se había quedado sin frenos. Y ayer también Eudis Girot, que es sindicalista de PDVSA, informó que uno de sus compañeros, Ciro Molina, le decían el Duende, era un gandolero que iba bajando hacia La Guaira, en el sector El Limón, con 37.500 litros de gasolina. También tuvo un accidente por fallas mecánicas de la gandola, por falta de mantenimiento. Entonces, bueno, son dos noticias que nos alertan acerca de la importancia de hacerle mantenimiento a nuestras unidades privadas, los que las tengan. Bueno, este pasaje al subir va un momentico a hacer un recorrido por un tema económico interesante, porque hoy Luis Vicente León ha puesto en su
cuenta de Twitter que en este momento 65% de todas las transacciones comerciales privadas que se hacen en el país, hablamos de ir a comprar al mercado, hablamos de ir a comprar a la farmacia, transacciones comerciales que hacemos a diario, se hacen en moneda extranjera, dólares, euros, pesos colombianos, reales, brasileros y gramas de oro. Es decir, de 10 transacciones que hacemos al día, 6, un poco más, las hacemos en moneda extranjera. Esto ya es más de la mitad de las transacciones. Esto ya implica que el proceso de dolarización del país o de achicamiento del espacio del bolívar va creciendo mucho. Y lo interesante de esto es que Luis Vicente León dice que gracias a la apertura oficial de operaciones cambiarias y de modificaciones legales, este proceso será mucho mayor en el año 2021. Que en 2021 vamos a ver cómo la economía se va a dolarizar mucho más. ¿Qué más va a pasar en el 2021 según Luis Vicente León? Bueno, vamos a ver muchas empresas privadas entrando a espacios que usualmente eran públicos, es decir, en el campo, en las empresas básicas, probablemente en el sector de transporte también. Es decir, la empresa privada va a ocupar espacios que el Estado ha reconocido que ya no puede manejar. En ese sentido, pues bueno, habría que ver cuál es el modelo de eso y cuáles son las empresas que se animen. De acuerdo con Luis Vicente León, serán empresas que no conocemos mucho acá, serán empresas de nuevos aliados del gobierno y de países que no son tan temerosos al riesgo, países que están acostumbrados a manejar el riesgo. Veremos entonces nuevos inversionistas, nuevas empresas que llegarán en el año 2021 a Venezuela. Bueno, entonces ahí vemos dolarización, privatización, y pues desde el punto de vista político, pues Luis Vicente León prevé que el apoyo a Estados Unidos, sea quien sea el ganador de las elecciones del 3 de noviembre, seguirá a Venezuela, pero que probablemente el apoyo europeo se fraccione. Entonces, bueno, tendremos una situación que va a requerir cierta evaluación. Ese es nuestro pasaje al subir desde el punto de vista económico. Vamos a cerrar esta sección con un datico interesante. Me imagino que estamos muchos enterados acerca del anuncio que se hizo de cambiarle el nombre a la autopista Francisco Fajardo por la de Gran Cacique Guaycaipuro en Caracas. Este aviso ya había sido hecho hace unos meses por la alcaldesa del municipio Libertador, Erika Farías, pero no había ocurrido. En este caso fue anunciado por el gobierno nacional por el 12 de octubre como una forma de descolonizar. Aquí hay que hacer un paréntesis porque en realidad Francisco Fajardo era hijo de una india guayquerí de Margarita, es decir, era un hombre mestizo, no era un español de pura cepa, sino que en realidad ya había pasado por un proceso de mestizaje. Pero no es la primera vez. En diciembre de 2018, el León de Caracas, que era el icónico monumento de la ciudad Santiago de León de Caracas, fue reemplazado por una escultura de la cacica indígena Apacuana. En 2010, el Parque Nacional El Ávila empezó a llamarse Guaraíra Repano. En 2004, hace mucho tiempo, imagino que lo recordarán, una estatua de Cristóbal Colón fue derribada y en ese lugar ahora hay una escultura del cacique Guaycaipuro. Bueno, esto fue pasaje al subir. Por favor, me van saliendo por la puerta de atrás, que vamos con el siguiente tema, que es la gaita. Una cosa que no había advertido sobre este programa es que cada programa lo va a musicalizar un chofer distinto. En esta ocasión lo está musicalizando Hugo Ocando, presidente de Transporte Unidos por Venezuela, y la primera canción que nos recomienda Hugo Ocando para el día de hoy es una gaita, porque bueno, yo creo que ya con el coronavirus el tiempo adquiere otras dimensiones, ya podemos, mucha gente está haciendo hallacas y comiendo pan de jamón. Bueno, Hugo Ocando nos recomienda una gaita del grupo BHG que se llama Rutas Maracaiberas.
Con una locha caray, en los buses te montabas, 3 bolívares cobraban los libres de lo que extrae. A recordar las rutas maracaiberas de la era verdadera del transporte popular. Euripide Romero. A recordar las rutas maracaiberas de la era verdadera del transporte popular. ¿Y cuánto costaba? El corto costaba medio y el largo costaba un real. Choferes de profesión con corbata se trajeaban y 2 franjas le pintaban al carro por distinción. Choferes de profesión con corbata se trajeaban y 2 franjas le pintaban al carro por distinción. A recordar las rutas maracaiberas de la era verdadera del transporte popular. ¡Qué cosa tan bonita esa! ¡Bambaíto! A recordar las rutas maracaiberas de la era verdadera del transporte popular. ¡Me voy para mi El corto largo! costaba medio y el largo costaba un real. ¡Ay, 2 noches de Aticos a Bellavista! ¡Qué tiempos! En la choza el Miriñaque entraban los de la Limpia y también los de Delicia llegaban a refrescarse. En la choza el Miriñaque entraban los de la Limpia y también los de Delicia llegaban a refrescarse. A recordar las rutas maracaiberas de la era verdadera del transporte popular. El corto costaba medio y el largo costaba un real. ¡Vamos, A vamos! recordar las rutas maracaiberas de la era verdadera del transporte popular. ¡Ay, ay, ay! El corto costaba medio y el largo costaba un real. Ahora cuánto sufre mi gente. Ahora quiero pedir al amigo del volante que acepte del estudiante el pasaje estudiantil. Ahora quiero pedir al amigo del volante que le cobre al estudiante el pasaje estudiantil. ¡Ay, ay, ay! A recordar las rutas maracaiberas de la era verdadera del transporte popular. El corto costaba medio y el largo costaba un real. ¡Dame sabor! A recordar las rutas maracaiberas de la era verdadera del transporte popular. El corto costaba medio y el largo costaba un real. Si su hija sufre y llora, es por un chofer, señora. Buenas, Hugo. Buenos días, ¿cómo estás, Laura? ¿Cómo estás, Hugo? Bueno, Hugo, me imagino que no habrás hecho llorar a ninguna muchacha. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Hugo, explícanos tú que eres el musicalizador de este programa hoy. ¿Por qué escogiste Rutas Maracaiberas, esta gaita del grupo Venezuela Habla Gaiteado? Habla gaiteando. Bueno, sí, fíjate, primero soy amante de la gaita, por supuesto, no, soy de Cabima, Estado Zulia. Me crié en familia gaitera, toda la vida he escuchado gaita y todo el año escucho gaita, no me importa la temporada. Y aparte de eso, se relaciona a lo que estamos haciendo. Yo soy transportista y hay muchas gaitas dedicadas al transporte, ¿no? Aquí en Caracas no se escuchan tanto las gaitas tradicionales, solo las gaitas más conocidas, ¿no? Más para bailar. Y bueno, me gustó porque está relacionado a lo que estamos haciendo, habla incluso del ticket estudiantil, tantas cosas que hay en el gremio que se han perdido y debemos recuperarlas. Hay gaitas que hablan de temas, hay una gaita para cada tema, podemos decir prácticamente. Es un género que lo abarca todo. Todo. Incluso. Mira, Hugo, ¿cuál es tu primer recuerdo adentro de un bus? Bueno, Hugo Ocando es presidente de Transportistas Unidos por Venezuela, además un transportista con una larguísima trayectoria en el Bloque del Oeste, en Casalta. Hugo, ¿cuál es tu primer recuerdo en un bus? ¿Es allá en Cabimas o acá en Caracas? Bueno, fue en Cabima, viniéndome en el año 87 para Caracas. Recuerdo que tuve que vender una bicicleta que tenía y mi abuelo me completó el pasaje para venirme a Caracas. Es mi primer recuerdo. El terminal estaba en lo que es el antiguo Nuevo Circo.
Y verdad que disfruté mucho ese viaje porque nos accidentamos, por supuesto, ¿no? Era aquellos Mercedes-Benz. Por supuesto. El viaje fue larguísimo y estaba muy desesperado por conocer Caracas, ¿no? Me traía una tía mía por acá de vacaciones y resulta que se convirtió en mi segundo terruño. Yo llegué un día de los enamorados, un 14 de febrero del año 87. Bueno, y me enamoré de esta ciudad y me enamoré incluso hasta del transporte. Bueno, qué bonito recuerdo, porque además por las ventanillas del autobús uno imagina mucho, ¿no? Es decir, es un lugar en el que está uno como muy solo, muy, muy concentrado y a través de la ventanilla llegan muchísimos recuerdos, ¿no? Es un lugar recomendable para pensar. Así es. Hugo, ¿de dónde viene tu interés por el bus? Es decir, por el bus como objeto de trabajo, por el bus como lugar de crecimiento profesional, incluso por el bus como objeto de la cultura popular. Bueno, fíjate que yo llego al transporte, como quien dice por ahí, de carambola, no era algo que estaba ni en mis planes. Yo tenía otro tipo de oficio, hacía otras cosas, ¿no? Yo trabajaba en la empresa Pequiven, aquí en Chacao, lo que es actualmente cosas de la vida, ¿no? Lo que es actualmente el Ministerio de Transporte y Comunicación. Era anteriormente qué buena historia. Qué buena historia. Sí. Yo trabajaba en Pequiven, trabajé 9 años y a mí me votaron el 7 de mayo, casualidad, día de mi cumpleaños, el año 99. Y bueno, cuando Venezuela la plata rendía, había las arreglos, con una utilidad hasta comprar un carro. Con ese arreglo de 9 años de trabajo en Pequiven, me dedico a buscar qué hacer, ¿no? Porque no quería seguir trabajando, sino que quería emprender algo. Y un cuñado mío, Rubén Berroterán, actualmente está trabajando conmigo en Transporte Unido, era avance de la línea de transporte Los Magallanes Silencio, ¿no? Que hace vida aquí en Los Magallanes de Capia. Y me dice que están vendiendo un autobús en la línea Casalte. Entonces fui y lo vi, yo no sabía nada de lo que era el transporte público, pero bueno, él tenía muchos años de avance en esa línea. Y bueno, decidí comprar el autobús y ese es mi inicio. Eso no fue porque definitivamente no lo estaba buscando, pues fue algo fortuito y le doy gracias a Dios que me puso en ese camino porque me ha ayudado a desarrollarme mucho y una manera de servirle a mí. Yo tengo una vocación de servicio y el transporte es un servicio, pues somos servidores públicos. Hugo, ¿cuánto te costó tu primer autobús? Bueno, mi primer autobús me costó 15 millones de bolívares en aquel tiempo, ¿no? Financiado, ¿no? Lo pagamos 8 millones la inicial y 500.000 mensuales. Y te informo que ese autobús no lo compré yo solo, pues como era mucho dinero, no me alcanzaba. Entonces un amigo que votaron el mismo día que me votaron a mí, le propuse el negocio y le gustó y nos asociamos. Lamentablemente a él no le gustó, ¿no? Él estudiaba en la UCB. Ahorita también nos acompaña en Transporte Unido, es un administrador nuestro en Transporte Unido Miranda. Él se fue a otra empresa y yo le terminé pagando su parte. ¿Y cómo te metiste en tu primera línea? Es decir, ¿dónde decidiste empezar? ¿Compraste ese autobús y tú lo manejabas? Fíjate que a un principio yo lo compré con cupo y todo, que llaman, ¿no? Uno compra los carros casi siempre con cupo porque están en organizaciones afiliadas, ¿no? Esas asociaciones que nacieron hace 60 años, cooperativas o asociaciones civiles, y entre esas, bueno, tuve la dicha de caer en esta gran organización que es Casalta Chacaito Cafetal, pues. Fíjate que yo no lo manejaba porque no sabía ni manejar. Yo lo hice como inversión. Y mi cuñado era el que lo manejaba, pero era tan difícil la situación porque lo estábamos pagando, entonces me vi en la necesidad de aprender a manejar. Me montaba los domingos, me montaba de noche con él. Cuando íbamos a echar gasoil, yo manejaba el carro hasta que fui cogiendo experiencia, pues. Y pude sacar mi licencia de quinta, que lo requería para manejar. Yo tenía una licencia de cuarta, manejaba carrito, camioneta, pero nunca había manejado un autobús. Tenía mucho temor, me daba mucho miedo cargar 30 personas ahí bajo mi responsabilidad. Por eso que a nosotros nos preocupa mucho la preparación del transportista, porque es una responsabilidad muy grande que tiene un chofer al trasladar tantos usuarios en el día. ¿Y recuerdas cuál fue tu primer viaje como transportista formalmente? ¿Qué ruta hiciste?
Sí, efectivamente, la ruta principal que tiene la línea Casalta, salimos de aquí de Casalta 2 y hasta Santa Paula. Fue una odisea porque me daba miedo cobrar, ¿no? Porque no quería ni soltar el volante y me fui con el chofer y un ayudante para que cobraran ellos. Uno estaba en la puerta y el otro cobraba. Yo no quería ni mirar para los lados porque tenía mucho temor. Pero bueno, eso era parte de estas lides, ¿no? Porque de verdad que no era mi área, ¿no? Pero me dediqué en el año 99 y en el mismo año que lo compré comencé a manejar mi unidad, pues. ¿Y se te apagó la unidad en algún momento en esa primera...? Bueno, no se me apagó, pero se me accidentaba muchísimo porque era una unidad vieja, no era nueva, y bueno, venía de muy mala reputación, el dueño anterior no le metía dinero y bueno, me costó incluso vender un carrito particular que yo tenía para repararlo e incluso tuve que empeñar mi casa, el patrimonio de mis hijos, a un prestamista cuando eso no existían los créditos bancarios para poder reparar esa unidad. Me dio mucha lata, pero bueno, la controlé, pues, hasta que ya pude salir de ella y vinieron y nacieron en Casalta, eso es un programa de financiamiento y pude adquirir una unidad más nueva. Hugo, tú levantaste a tu familia como chofer de autobús. Sí, esencialmente sí, porque mi primer hijo nació en el año 95 y yo ingresé en el transporte en el año 99, o sea, fundamentalmente mi crecimiento como padre de familia, y todo lo que yo lo logré gracias al sector transporte cuando me metí a transportista. En un día bueno, ¿cuántos pasajeros podías montar? Bueno, los días buenos se montaban hasta 700 pasajeros en una unidad, ¿viste? Ese más o menos era el promedio. 700, entre 500 y 700 pasajeros monta una unidad en los días buenos. Recuerda que la ruta Casalta depende mucho del sub y baja, ¿no? Se montan muchos usuarios se bajan porque pasamos por las principales vías de Caracas, ¿no? Salimos desde Casalta, vamos por todas las principales, Avenida Sucre, Urdaneta, Andrés Bello, Libertador por encima y agarramos las Mercedes por la principal del Cafetal, o sea que tenemos una ruta muy importante con muchos sub y baja que llaman en el sector. ¿Cuántas horas trabajabas? Bueno, fíjate que es una ruta muy dura, ¿no? Porque la primera parada que tenemos cuando nos podemos tirar las piernas en Casalta. Y en una ruta puede durar una vuelta puede durar hasta 4 horas, ¿viste? Un carro en el día puede hacer 3 o 4 vueltas. No puede hacer mucho más. Vueltas completas que llamamos nosotros. Sales desde Casalta hasta el Centro Profesional de Santa Paula. Fíjate tú, eso es larguísimo. Durísimo. Entonces es como inhumano porque resulta que no tenemos baños ni donde nosotros hacer nuestras necesidades. Entonces esos son factores que son importantes para el gremio porque al final tantas horas una unidad, si uno hace sus necesidades básicas, afecta a los riñones y este gremio al final sufre mucho por eso. Bueno, pero qué temazo nos acabas de dar aquí, lo investigaremos. Mira, Hugo, los riñones de los choferes. Mira, Hugo, vamos ahora, viajemos para acá, vengamos para acá. ¿Cuántos pasajeros tienes tu registro que se están transportando, por ejemplo, ahora tus colegas? ¿Ha bajado mucho el uso del transporte público en los últimos años y ahora con la pandemia? ¿Cómo está esa situación? Sí, efectivamente ha bajado muchísimo el nivel de usuario, ya que muchas personas no están trabajando. El grueso de los obreros y empleados de este país los maneja el Estado, ¿no? Un Estado que tiene muchos empleados, un tema que no debe ser así, ya que para eso existe la empresa privada, no el gobierno que sea el mayor contratista. Y esos sectores están paralizados, todos los ministerios, todo lo que tenga que estar relacionado con el gobierno está paralizado, ¿no? Y resulta que al no estar funcionando el metro, los TRAN, las unidades de transporte del gobierno no están funcionando, nosotros, los usuarios, se nos convierten en lo que llaman aquí clavo, ¿no? Clavo es cuando se montan en Propatria y se van en Chacaíto. Como no está el metro es muy difícil ingresar porque piden hasta los salvoconductos, entonces eso merma nuestros ingresos y la cantidad de usuarios, porque se montan 32 usuarios aquí en Katia y se bajan unos 10 en la vía, entonces ya tengo 20 puestos ocupados que no se están bajando y subiendo, que era la ganancia que tenía el chofer, el transportista. Eso ha mermado muchísimo. Entonces, a ese pasajero que no se baja le dicen el clavo. Sí, mucho clavo, no, amigo, mucho clavo. Entonces, mucho clavo porque está ahí sembrado hasta Chacaíto, no se baja. Aquí hay muchas palabras en el sector, mucho argot que conocemos nosotros los transportistas.
Haremos un diccionario con eso en algún momento. Hugo, tú ahora estás al frente de digamos, una organización relativamente nueva, que es de la de Transporte Unidos por Venezuela. ¿Cómo surgió esa organización? ¿En qué año? ¿Y qué están haciendo ustedes en este momento? Pero fíjate que yo tengo una trayectoria en el transporte, ¿no? Como tú lo dijiste en el programa, gracias por esa presentación, Laura. Yo me formé para esto que estoy haciendo. Yo, como socio de base, tuve la inquietud en la línea Casalta. Ejercí 3 cargos importantes de la línea. Fui secretario de Finanzas 6 años, secretario de Organización, que es como el vicepresidente de cada organización, y fui presidente 5 años. 6 años en organización, 6 en finanzas y 5 como presidente. Eso me llevó a ser presidente del Bloque del Oeste, ¿no? Para ser presidente del Bloque del Oeste tiene que ser presidente de una organización. Eso fue una formación bastante importante que tuve, mucha inquietud, hicimos muchas cosas positivas en la línea Casalta, muchos programas que incluso a tu equipo se los dijimos, todo lo que hicimos, planes vacacionales, una línea muy importante y con mucha trayectoria en Caracas, ¿no? Yo veo con preocupación, ya el Bloque del Oeste ya se fue como un techo para mí, ¿no? Y yo no quiero tener techo, quiero seguir creciendo. Y tantas cosas que podíamos hacer por el transporte y no me lo permitía el bloque porque había una condición que para yo ser presidente del bloque tenía que ser presidente de la línea Casalta. Yo al dejar de ser presidente de la línea Casalta ya no veía cabida, qué podía hacer. Traté de estar en la federación, no pude, de transporte, ¿no? Federación Nacional de Transporte, en diferentes sindicatos y no había como cabida para Hugo Cando. Muchas veces el liderazgo que yo he ejercido a muchos líderes les molesta también, ¿no? Entonces decidimos crear algo nuevo, algo donde no hubiese tantas limitaciones, y ahí nació la idea de crear Transporte Unido por Venezuela, donde nosotros no solamente queremos incluir a los transportistas, ¿no? Fíjate que el nombre es particular. Nosotros no le quisimos poner Transportistas Unidos por Venezuela, porque el transportista es el que se identifica como chofer de un autobús. El gruero le dicen gruero, al que maneja una gandola le dicen gandolero o camionero, a diferentes nombres, y Transporte Unido abarca a todos los transportistas, ¿verdad? O sea, aquí caben todos los transportistas, todo el que anda en una unidad, el que carga las cisternas de agua, el de la grúa, el de la gandola, el taxi, el mototaxi, el autobús, todos caben en Transporte Unido. Entonces nosotros pensamos que se puede hacer muchas cosas positivas con el gremio. Estamos haciendo cosas positivas, como te lo explicamos la semana pasada. Hemos creado unos fondos de financiamiento, y yo no entiendo cómo otros sectores, otras organizaciones con mucha tradición y con mucha experiencia y con muchos afiliados, incluso nosotros no tenemos tantos afiliados porque apenas tenemos un año. Nosotros nacimos en febrero del 2019 y ya nosotros podemos decir, gracias a Dios, que tenemos 1,000 afiliados, y de esos 1,000 afiliados por lo menos hemos beneficiado a 300 con unos fondos de financiamiento que hicimos con recursos propios. O sea que hay muchas cosas por hacer y nosotros nos queremos convertir Transporte Unido más bien como una plataforma de apoyo a las organizaciones de transporte, a los sindicatos, a las federaciones, porque hay muchas cosas, incluso nuestra punta de lanza es la Escuela del Transportista, ¿no? Por eso es que es muy importante la creación. Sí, te iba a preguntar justamente por eso, te iba a decir, bueno, Hugo, ya tenemos que ir cerrando, pero quería decir, y lo podemos hablar en una próxima oportunidad, nos interesa mucho ese tema de Transporte Unido, en donde creo que además también los pasajeros que forman parte del transporte también deberían tener allí su participación. Disculpa que intervenga aquí en la organización de Transporte Unido, pero creo que también la voz del pasajero puede ser interesante. Ustedes tienen el plan de hacer una escuela de transportistas y me parece que una escuela además que surja de ustedes, como tú me explicabas hace unos días, que no sea, digamos, un pensum impuesto, sino que ustedes, sabiendo lo que necesita el sector, hagan una escuela que permita formar, en algunos casos de manera rápida, en otros casos de manera pues más profunda, al transportista, y que no cualquiera esté manejando un autobús. Creo que el tema de la escuela es un tema extraordinario que vale la pena ahondar en otro programa. Hugo, y bueno, te agradezco muchísimo que nos hayas contado tu historia, que nos hayas contado parte de los términos que se usan en el gremio. Y bueno, este es el primer programa, vendrán muchos, y Hugo, te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación el día de hoy. Seguimos conversando. Bueno, gracias, Laura, por la oportunidad, y bueno, te deseo mucho éxito en este programa. Queremos apoyar en todo lo que tú creas necesario que podamos hacer por parte de Transporte Unido, y quiero aclarar de que nosotros los transportistas nos debemos y nacimos por los usuarios, o sea que son punta de lanza también en Transporte Unido, son piedra fundamental. Si no contamos con los usuarios, no tiene razón de existir los transportistas.
Bueno, Hugo, gracias. Si estuviéramos en persona, te daría un codito en lugar de un abrazo. Un abrazo, que estés chévere. Un abrazo, fuerte abrazo, saludos. ¡Hey muchachos! Ahí viene el bus de madera. No empujen que todos ¡Epa, caminamos. epa, Saca la mano, saca la mano. Por la mala situación he buscado la manera de hacer un bus de madera con cañadera y listón. El piso será un tablón, bancos para los pasajeros, y así me ahorraré un dinero, pues no gasto en combustión. Por la mala situación he buscado la manera de hacer un bus de madera con cañadera y listón. El piso será un tablón, banco para los pasajeros. Y así me ahorraré un dinero, pues no gasto en combustión. Tú dale puesto a la viejita. Déjame sentar que me duele el cuello. De roble será el caradán y las ruedas de carreto, Mientras el techo completo con pardillo y con samán. con barreto de curar y las ventanas lucirán. Mientras las puertas serán de apamante y dividive. Por la mala situación he buscado la manera Bueno, de hacer a comer caraotas con sardina que aumentó la gasolina. el piso será un tablón, bancos para los pasajeros, y así me ahorraré un dinero, pues no gasto en combustión. Por alegría, alegría, mi gente. He buscado la manera de hacer un bus de madera. Cobrando baratico, baratico. El piso será un tablón, banco para los pasajeros. Y así me ahorraré un dinero, pues no gasto en combustión. Que voy a no llevar para tu casa. El taxi del autobús, del garrobo con Avilla, Y para el chofer la silla de pino se iba el bambú. parachoque de adelante de corcho porque rebota. De caoba la capota, de palo santo el volante. Para la Guillermo Ramírez, que viene full. El piso será un tablón, bancos para los pasajeros. Y así me ahorraré un dinero, pues no gasto en combustión. Por la mala situación he buscado la manera de hacer un bus de madera con cañavera y listón. El piso será un tablón, banco para los pasajeros. Y así me ahorraré un dinero, pues no gasto en combustión. El chofer y las luces. No, esto es más que trabaja hasta las 5 de la tarde. 2 personas escogí que irán sobre los estribos Pa' tener empuje fijo, con 2 paras de y cují. por siempre de llevar 2 personas en los viajes. Sin cobrarle los pasajes, pa' que ayuden a empujar. Por la mala situación he buscado la manera de hacer un bus de madera con cañavera y listón. El piso será un tablón, bancos para los pasajeros. Y así me ahorraré un dinero, pues no gasto en combustión. Por la mala situación he buscado la manera de hacer un bus de madera con cañavera y listón. El piso será un tablón, banqueta sino en el suelo. A la malva que te enseñe el Tu envidia me fortalece. Buenos días, hemos vuelto después del bus de madera con esta sección que, como su nombre lo indica, pues genera envidia en los escuchas, porque bueno, hablamos sobre emprendimientos, novedades, cosas que se están haciendo para impulsar pues ciertos grupos, bien sea económicos, bien sea culturales, bien sea sociales. Y bueno, en esta sección vamos a conversar con mi amiga, miembro del Bus TV, periodista, corresponsal del diario El País de España, Flor Antonia Singer. Bienvenida, Flor Antonia. Hola, muy buenos días a toda la audiencia. Flor Antonia, escuchaste que algo de Hugo Cando te dio la oportunidad, estaba hablando de que
ese usuario que se monta en la salida y se baja al final, le llaman el clavo. Ese usuario que no se sube y se baja y que te ocupa un puesto, ¿no? Todo el recorrido. ¿Tú has sido clavo, Flor Antonia? Sí, sí, he sido clavo durante toda mi vida en la universidad. Tuve que ser clavo y quedarme hasta el final de la parada de la ruta. Yo recuerdo que yo tenía una compañera de apartamento cuando estudiaba en la universidad, que era bastante clavo porque nos despertábamos tan temprano que se quedaba dormida y la terminaban parando en las minas arriba, cuando ya el señor estaba casi que lavando la unidad. Mire, hija, bueno, ese era un clavo dormido, pues. Me ha pasado de las mejores siestas que he hecho en mi vida, las que he hecho en autobús. Mira, Flor Antonia, vamos a hablar de algo, un proyecto, digamos, podemos llamarlo un proyecto que estamos haciendo nuevo en el Bus TV, y estamos en alianza con dos investigadores de una ONG que nos parece muy interesante, que se llama Transecto, que trabaja temas de la ciudad. En realidad la alianza es con ellos dos, con los investigadores, y es levantar una encuesta del sector del transporte. Queremos hacer un observatorio, como que eso sea el inicio de una especie de observatorio, que es una idea que también tienen en Transporte Unido, para ir evaluando el sector del transporte y tener datos duros. Esos datos incluso no solamente sirven para mostrar la realidad del transporte a los usuarios, sino incluso para que los mismos transportistas tengan herramientas en sus negociaciones con las instituciones públicas. Es decir, es una información que puede derramarse, digamos, en muchos lugares. Entonces, bueno, hemos ido haciendo esta encuesta a través de grupos de WhatsApp de choferes, porque nosotros en el Bus TV informamos todos los días a alrededor de 480 más o menos choferes de varias ciudades del país. A esos choferes los hemos animado a que nos respondan una encuesta. Animado quiere decir perseguido, hostigado, al borde del secuestro, porque responder una encuesta es algo que a todos nos cuesta mucho. Y bueno, ya por ahí rondamos, ¿qué será? Unas 70, 80 encuestas que tenemos por ahí, gracias a que personas de nuestro equipo, como Catherine, han salido a la calle a hacerlas en persona. Es decir, ¿cómo vas evaluando tú el desarrollo de esta encuesta y qué indicadores te llaman la atención? Bueno, te cuento que ya llevamos más de 130 encuestas respondidas, así que vamos bien ahí. La encuesta aborda un poco temas sobre la situación actual, un poco cómo les ha afectado el tema de la cuarentena, el tema de la falta de combustible, y un poco también conocer, tratar de perfilar ese conductor de autobús que tenemos actualmente, ¿no? Para ellos, para la mayoría, 97%, el trabajo que hacen llevando pasajeros es el principal ingreso de su familia. Entonces, digamos, en esta cuarentena donde el transporte se ha restringido muchísimo, pues ha golpeado mucho el sector en sus ingresos, ¿no? Los buses que tenemos son esos buses que tienen entre 10 y 18 años de edad, ¿no? Del vehículo, y es el típico microbús de 32 puestos, en su mayoría, entre lo que hemos encontrado. Esos son indicadores que ya en otros estudios que ya hace mucho tiempo se hicieron y no se han vuelto a actualizar, se venía diciendo que Venezuela pues era el país de los microbuses, que son buses más pequeños que transportan menos personas y bueno, tienen sus particularidades, ¿no? ¿Qué significa para el transporte público? Es decir, ¿qué significa para el tránsito de una ciudad que nosotros tengamos estos microbuses? Es decir, ya digamos que forma parte como de la cultura del transporte. Yo entiendo que pasar a los buses, a los grandes buses, son decisiones que muchas ciudades han tomado, otras no. Es decir, este es un modelo que es un modelo más o menos exclusivo de Venezuela, es decir, ese modelo de microbuses. Sí, es un modelo, bueno, que responde un poco a muchas ciudades latinoamericanas, tienen una flota grande de microbuses.
está el caso de Lima, por ejemplo. Pero sí, se supone que, digamos, la gente que estudia en las ciudades y el transporte, pues siempre tiene una apuesta a que los buses más grandes que transportan más gente, pues permiten ordenar de una mejor manera el transporte, ¿no? Pues bueno, eso no solo pasa por los buses, sino también por establecer las rutas en las que haya, o sea, que la oferta de transporte se corresponda con la demanda de pasajeros que hay, porque por lo menos recuerdo que en Caracas la avenida por la que pasaban más buses hace, no sé, 15 años era la avenida Baral. O sea, había una sobreoferta de transporte en esa avenida. Y bueno, y también recordamos de esos años esa avenida súper congestionada porque, bueno, se sumaban todos los microbuses más los carros que circulan normalmente en la vía. Un poco volviendo a la encuesta, una de las cosas que estábamos tratando de indagar es las condiciones que tienen estas unidades para implementar algún tipo de protocolo o medida que puedan ejecutar los propios choferes y dueños de esas unidades para protegerse del COVID, ¿no? Porque, pues bueno, ya hay estudios que han salido en este tiempo que dicen que, bueno, que el contagio en un autobús, a pesar de que uno de los casos iniciales que se ha estudiado es un contagio de varias personas en un autobús donde era en Asia, en un país asiático. Una gente sí, me parece que era en un país asiático, no sé si fue una gente que iba a un campamento budista, una cosa budista, algo así. Sí, una cosa budista, exacto. Un viaje religioso, de turismo religioso. Entonces, bueno, pero digamos, los análisis de ese caso han permitido ver que los buses no son como el principal espacio donde se esté en más riesgo de contagiarse de COVID. Y una de las cosas que son fundamentales para reducir el riesgo es, bueno, tener las ventanas abiertas, poder hacer un modelo de circulación donde, bueno, el pasajero pueda entrar por la puerta inicial y salir por la otra para no tener tanto contacto. Pues bueno, reducir obviamente la capacidad, que es una de las cosas que se ha hecho en Venezuela y en algunos municipios han establecido ordenanzas que regulan eso. Y bueno, las cumplen más o menos o no. Y bueno, encontramos que por lo menos en nuestra muestra al 80% de los buses le funciona la puerta trasera. Eso es una buena noticia porque, bueno, se pudieran establecer esos circuitos en que la gente no vuelva, el pasajero que entre se ubique y pueda salir por detrás para reducir un poco esos encuentros, ¿no? Sí, me parece una buena noticia que además me sorprende, ¿no? Decirte, no sé por qué tenía la idea de que la puerta trasera no siempre funcionaba. También creo que era una manera de controlar a la gente por el tema del pasaje, ¿no? Pero realmente para una estrategia frente al COVID es una muy buena noticia. Es una buena noticia. Y también 98% tienen las ventanas que se pueden abrir. Eso es también fundamental para esta situación. Ellos mismos cuentan que entre las medidas que han aplicado está obviamente la limpieza diaria de la unidad. No se puede permitir que ningún pasajero entre sin tapabocas. Tienen gel antibacterial y algunos llevan únicamente pasajeros sentados. Eso también son estrategias que ellos han implementado para continuar operando, no solo por sus ingresos, sino porque la gente necesita moverse, ¿no? Una cosa que llama la atención también es cómo se han modificado ya tengo el dato acá, en 76% de los choferes que han contestado, 76% ha dicho que las rutas se han modificado por la cuarentena. Esto lo vemos en cantidad de protestas que hay, por ejemplo, en Maracaibo, donde la gente no tiene cómo moverse, cómo ir a los centros de salud, porque los buses no están pasando por donde deberían. Tampoco están haciendo la cantidad de viajes que hacían antes.
64% respondió que hace de 2 a 5 viajes al día nada más. Esto obviamente representa una disminución en sus ingresos, pero también en la posibilidad de la gente de hacer sus diligencias básicas, ¿no? Como buscar alimentos y ir a servicios de salud. Sí, de hecho, el tema además se ha sumado al tema de que menos gente, como decía Hugo Cando, bueno, el empleado público, que es un grupo muy importante que se mueve en transporte público, no está yendo al trabajo. Eso significa una disminución importante. Si a eso le sumas el tema de la gasolina, el transporte, me atrevo a decir que el grupo de los transportistas es uno de los grupos esenciales de la ciudad que más ha sufrido con el tema del confinamiento, de la cuarentena, y bueno, y en realidad pues la solución pudiera ser pues además de surtir con combustible, bueno, que es obvio, que las normas sean muy claras, las has dicho tú, es decir, abrir las ventanas, que la gente entre y salga, entre por delante y salga por detrás, que no haya nadie parado y que la gente no cante, es decir, no hable. Si te ponen la salsa que te hace recordar aquellos momentos bajo la lluvia, no la puedes cantar porque, bueno, la idea es que todo el mundo vaya en silencio, ¿no? Es decir, ir en silencio, algo que va en contra totalmente de nuestra cultura popular en el transporte, también es relevante. Flor Antonia, ya estamos por cerrar, se nos está acabando el tiempo, nos queda una gaita, y bueno, este fue nuestro primer programa. En la parada, por favor, ya nos volvemos a montar en otro bus y arrancamos hasta la semana que viene, hasta el próximo jueves, de 9 a 10, otra vez nos volvemos a encontrar aquí en Radio Comunidad para seguir rodando. Un abrazo, gracias, Flora. Gracias a ustedes. Apúrate que ahí viene Fer. Cuando el puente no existía y el lago querías cruzar, te podías embarcar en un ferry noche y día. En mimbre eran las sillitas donde hacías el recorrido y tomabas complacido una espumosa frita. Salen de Palmarejo, Con mamá minero aquí, vamos y de pues. aquí de Maracaibo, el paseo más bonito navegando por el lago. ¿Cuánto cuesta? 3 reales si vais a pie y 5 bolos en carro. Baratico, primo. Salen de Palmarejo y de aquí de Maracaibo, el paseo más bonito navegando por el lago. 3 reales si vais a pie y 5 bolos en carro. ¡Epa! Y fue el puente sobre el lago, majestuoso y colosal, quien puso el punto final a ese transporte añorado. Pero un barco petrolero se estrelló contra el coloso, dándole paso forzoso al ferry maracaibero. Salen de Palmarejo, Ajá. y de aquí de Maracaibo, el paseo más bonito navegando por el lago. 3 reales si vais a pie y 5 bolos en carro. Te lo dije. Salen de Vamos, pues. Palmarejo y de aquí de Maracaibo, el paseo más bonito navegando por el lago. 3 reales si vais a pie y 5 bolos en carro. La cola era un desespero, pa' Maracaibo llegar, que enfermo me hice
que caben 100. Señores pasajeros, bajen, que hasta aquí llegamos. El próximo viaje será el jueves a las 9 de la mañana por radiocomunidad.com.